Que Dios les bendiga una vez más. Estamos a su servicio para tener una reflexión siempre basada en la palabra del Señor y siempre también con el propósito de poder contribuir a que usted y todos nuestros amigos y nuestros hermanos puedan caminar en el camino de santidad. Ese será nuestro tema precisamente hoy. Vamos a suplicar al Señor que nos conceda gracia y sabiduría. Oramos. Bondadoso Padre que estás en el cielo, muchas gracias porque nos concedes la vida y gracias porque nos dejaste tu palabra para que fuese ciertamente una lámpara que ilumina nuestro camino. Ahora, como siempre, reconocemos nuestras limitaciones humanas y por eso te rogamos que el Espíritu Santo nos acompañe en esta reflexión. En el nombre poderoso de Jesucristo te lo rogamos. Amén. La palabra de Dios tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, nos da un vislumbre de la adoración celestial, cómo se adora en el cielo. Y tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, los adoradores proclaman una característica de Dios. ¿Cuál es esa característica? Veamos. En Isaías, el capítulo 6 y el verso 13, dice, hablando de los serafines, ¿no? Dice, y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de tu gloria. Y en Apocalipsis, el capítulo 4 y el verso 8, de nuevo encontramos a los seres vivientes, ¿no? Adorando en el cielo y dicen, Santo, 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 es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Ahora, definitivamente, Dios es santo. Y en el cielo y en el resto del universo, precisamente Dios es adorado porque es santo, ¿no? Y aquí queda clarito este atributo divino. Pero Dios es tan lindo que cuando creó a la raza humana, la creó, como dice Génesis, a su imagen y semejanza. Por lo tanto, que cuando Dios hizo a Adán y a Eva, como los hizo a su imagen y semejanza, los hizo santos. Mire qué lindo, ¿no? Los hizo santos. Y claro, pero desafortunadamente, cuando se apartaron de esa palabra bendita que les había dado, en donde les dijo, pueden comer de todo menos de esto, y ellos ignoraron la palabra de Dios, que les había dado esta bendición y hecho esta advertencia. Entonces, la pareja perdió la santidad. Precisamente el plan de la redención fue establecido para que la raza humana, que a partir de ahí cayó en iniquidad, se volvió pecaminosa, ¿no? Recupere la santidad. Entonces no hay que perder de vista esto, ¿no? El plan de redención tiene como propósito que la raza humana recupere la santidad perdida, ¿no? Es decir, que la santidad es devolver la santidad a los seres humanos, es el objetivo supremo de la religión. Es el objetivo supremo. Hay otros objetivos
que son secundarias, ¿verdad? Pero el objetivo supremo es devolver la santidad a la raza humana. Precisamente como parte del plan de redención, Dios estableció todo un sistema ceremonial y claro, y no dejó ningún detalle en el aire, no. Detalló absolutamente todo. Cómo en dónde debía llevarse a cabo las ceremonias, el proceso de las ceremonias, las fechas en que se debían de hacer las ceremonias, es decir, el momento, y también los detalles del santuario y los detalles de las vestiduras sacerdotales. El Señor no dejó nada a la imaginación o creatividad humana. Él, en el plan de redención, dio todos los detalles. Y esto es importante, porque en estos asuntos que tienen que ver con la espiritualidad y la religión, nosotros no tenemos permiso de andar inventando. No, ya Dios nos ha dicho, nos ha mostrado todo, ¿no? Lo que necesitamos precisamente para que ese plan de redención resulte, tenga los frutos que se esperan, ¿no? Es decir, que nos devuelva la santidad. Uno de esos detalles que el Señor estableció como parte de todo este sistema ceremonial fue precisamente el que encontramos en Éxodo, el capítulo 28 y el verso 36. Dice así: harás una lámina de oro y grabarás en ella, como grabadura de sello, santidad a Jehová. Ahora, es interesante porque esa lámina, esa la vestía el sumo sacerdote. El sumo sacerdote, entonces la lámina de oro era como una especie de diadema. Y en la frente, precisamente, quedaba esta frase, ¿no? Santidad a Jehová. Y a mí me llama la atención porque dice como grabadura de sello. Santidad a Jehová. ¿Qué significaba esto? Significaba que nosotros, la raza humana, lo que debe tener entre ceja y ceja, por eso la quedaba aquí, lo que debe tener entre ceja y ceja debe ser precisamente la santidad. La santidad. Primero la santidad del Señor, ¿no? Y luego nuestra oportunidad de recuperar la santidad original que Dios le concedió a Adán y a Eva. Es decir, que esto debe ser el foco alrededor del cual debe orbitar toda nuestra vida. Pero, ¿qué santidad? En griego, la palabra que ha sido traducida santidad o se traduce santo es hagios. Y en hebreo es kadosh. Y tiene el significado, no tiene un significado único, sino que básicamente tiene tres significados. Uno quiere decir moralmente sin culpa. ¿Qué quiere decir esto? Moralmente sin culpa. No es culpable de nada malo, ¿verdad? Por eso Dios es santo. Porque todo lo que Dios hace está motivado, está movido por el amor, para el bien, ¿verdad? Para dar vida. Todo lo que Dios hace, ¿verdad? Moralmente sin culpa. Además, santo, hagios, kodesh, significa también físicamente puro, no contaminado. Y me llama la atención, ¿por qué? Porque en la actualidad muchos piensan que lo físico no tiene nada que ver con la religión.
Pero Dios nos ha dicho que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y precisamente mantener nuestro cuerpo lo más libre de contaminación posible, pues eso está relacionado con la santidad. Hayos Kodesh significa también físicamente puro, pero también ceremonialmente o religiosamente, si usted quiere. Santo significa consagrado, dedicado. Eso significa. A Dios, por supuesto, ¿no? Y suele ocurrir que a veces en las iglesias hay hermanos que dicen, el hermano fulano o la hermana fulana son consagrados. Qué bueno, qué lindo eso. Como si esto fuera algo opcional. No es opcional. La verdad es que bendito Dios por eso es que son consagrados, pero el que está diciendo, si el que está diciendo eso no es consagrado, está en problemas. ¿Por qué está en problemas? Porque la santidad es un requisito para estar en la presencia de Dios. En Hebreos, el capítulo 12 y el verso 14 dice así: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Claro, el que no es santo no puede estar en la presencia de Dios. ¿Y por qué razón? Porque Dios es fuego consumidor para el pecado. ¿Sí? Esta es la razón por la cual Dios se vio obligado a sacar a Adán y Eva del Edén. Ellos no podían seguir ahí. ¿Por qué? Porque habían perdido la santidad. Ellos no podían seguir disfrutando de la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque al perder la santidad y ellos acercarse a Dios, o Dios acercarse a ellos serían fulminados. Serían destruidos. Porque Dios es fuego consumidor para el pecado. Ahora, Jesucristo, que es precisamente el protagonista central en el plan de la redención, es nuestro ejemplo de santidad. La muerte, el sacrificio de Jesús, por medio del cual se paga el precio de nuestra redención, no habría tenido el valor para resolver este problema si no hubiese sido porque su vida fue una vida santa, una vida de santidad. En otras palabras, la crucifixión de Jesucristo no tendría ningún valor redentor para nosotros si Jesús no hubiera vivido una vida impecable, una vida de santidad total. Claro, mire, Jesucristo no ha sido el único crucificado en la historia. Bueno, el Evangelio nos dice que cuando lo crucificaron a él, crucificaron a otros dos también. Y quién sabe cuántos más crucificó el Imperio Romano. Pero la vida de todos ellos, a pesar de que fueron crucificados, no nos sirve a nosotros. ¿Por qué? Porque ellos no vivieron una vida de santidad. Entonces eso es importantísimo, ¿no? El sacrificio de Jesús precisamente tiene valor redentor. ¿Por qué? Porque vivió una vida de santidad. Y claro, la voluntad de Dios para todo ser humano es la santidad. Porque solo la santidad puede garantizarnos que, uno, disfrutar de la presencia de Dios. Dos, la dicha, la felicidad que tanto busca toda persona, ¿no? No conozco a una persona que no diga que quiere ser feliz o que diga que quiere estar sufriendo. No. Pero el problema es que la mayoría o ignora o bloquea la puerta de entrada a la verdadera felicidad, al verdadero gozo, que es
precisamente el que se obtiene entrando por el umbral de la santidad. En Levítico, el capítulo 19 y el verso 2, leemos así: santos seréis, porque yo soy santo. Y en la primera epístola del apóstol Pedro, el capítulo 1 y los versos 15 y 16, leemos. Mire, dice: como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos, es decir, consagrados, en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. Entonces, está claro, ¿verdad? La voluntad de Dios para nosotros es que nosotros recuperemos su imagen, su semejanza. Y si Él es santo, entonces la voluntad de Dios es que nosotros seamos santos. Mire, una religión desprovista de este anhelo de santidad, una experiencia espiritual desprovista de este anhelo de santidad, es vacía, ¿verdad? Porque no está conduciendo al creyente a la presencia de Dios, porque solo los santos pueden estar ahí. Y en Romanos, el capítulo 1 y el verso 7, el verso dice: llamados a ser santos. En 1 Corintios, el capítulo 1 y el verso 2, también dice, ¿no? Llamados a ser santos, dice, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y en Efesios, el capítulo 1 y el verso 4, leemos: nos escogió, dice, desde antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha. Claro. Antes de todo, Dios ya sabía lo que iba a pasar con la raza humana, porque Él lo sabe todo. No es que esto haya sido su voluntad, pero Él ya lo sabía. Y entonces, de una vez, Él preparó el plan de redención. Y entonces Él nos destinó a todos los seres humanos, a toda la raza caída. ¿Para qué? ¿Para qué dice? Para que fuésemos santos y sin mancha. Muy bien. Ahora, pero ¿cómo es que obtenemos nosotros esto? ¿Cómo es que nosotros llegamos a ser santos? Bien. En Efesios, el capítulo 4 y el verso 24, leemos: vestidos del hombre nuevo, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Ahora, mire qué lindo es este texto. ¿Por qué razón? Primero, usted no se puede hacer santo por su propia cuenta, ni yo tampoco, ni nadie. Nadie. La santidad es el resultado de la obra de Dios en su vida, en mi vida y en la vida de todo aquel que se lo permite. Entonces la santidad humana es una obra divina. Es el poder del Espíritu Santo obrando en aquella persona que se humilla y que suplica al Señor: Señor, aquí estoy, haz conmigo según tu voluntad. Y la voluntad de Dios es que sea santo. Ajá. Entonces, ahora el verso también nos dice que el nuevo hombre, es decir, el nacido de nuevo, el que se ha entregado, ¿verdad? El que se humilló y permitió que el Espíritu Santo venga y ocupe el trono del gobierno de su vida. Ese es el nuevo hombre. Es el que Pablo le llama también a esto estar en Cristo, ¿no? El que ha venido a estar en Cristo. Este dice que es creado según Dios. ¿Qué quiere decir esto? Creado según Dios.
Quiere decir que el modelo, la plantilla, el molde, el formato de la santidad es Dios. Es Dios. Nadie más. Y cuando alguien asume ese estatus, simple y sencillamente está cometiendo una blasfemia. Miren, esto que voy a decir es un asunto delicado y espero que nadie se vaya a ofender por esto, pero esto es lo que dice la palabra. Miren, Dios es santo. Él es el dueño de la santidad. Solo a Él se le puede llamar su santidad, a nadie más. Llamar a otro así, ese es, según lo que la Biblia dice, es cuando usted llama a alguien así, usted le está dando a esa persona el estatus de Dios. Y sabe que la Biblia dice que el que hace esto está cometiendo una blasfemia. Así es de que no, como dije antes, este es un asunto delicado. Y por supuesto, es lo que dice la palabra, por eso es que lo comentamos. Este es el propósito de estas reflexiones, es que usted se entere de aquellas cositas que a lo mejor antes no se había dado cuenta. Así que es importante pues recordar esto, ¿no? Es Dios la plantilla, el modelo, el formato del hombre nuevo, del santo. Y también en este verso 4, verso 24 del capítulo 4, también nos dice algo más. Nos dice al final, dice que la aceptación de la verdad es lo que produce justicia y santidad. En otras palabras, si no aceptamos la verdad, y el Señor Jesucristo dijo en San Juan, el capítulo 7 y el verso 17, dijo, santifícalos. Ahora mire qué lindo, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Entonces, ¿qué significa esto? Y aquí en Efesios 4:24 dice que la verdad produce ¿qué? Produce justicia y produce santidad. Bueno, esto significa que nadie puede ser santo, uno, teniendo un modelo que no es Dios. Dos, no puede ser santo si deja de lado la palabra de Dios. Porque Dios nos ha dado su palabra, ¿para qué? Para que recuperemos la santidad y permanezcamos en la santidad. Recuerde, Adán y Eva perdieron la santidad porque no permanecieron en la palabra de Dios. La palabra de Dios, tan simple, tan breve, pero tan poderosa. Dios les había dicho, pueden comer de todo, menos de este no, porque este es peor que el veneno. Entonces, este no coman de él, porque le va a producir la muerte. Así de sencilla era la palabra de Dios que les dio. Sin embargo, ellos decidieron dejar de lado la palabra de Dios y entonces perdieron la santidad. Y toda la desgracia y la ruina que tenemos en el mundo ahora es el resultado precisamente de haber dejado de lado la palabra de Dios. Y claro, recuperar la santidad pasa, ¿por qué? Pasa por tener entre ceja y ceja santidad de Jehová, que Dios es el único que es ejemplo de santidad. Jesucristo es el único que es ejemplo de santidad. Y que para entrar y mantenernos en el camino de la santidad necesitamos la palabra de Dios, la Santa Biblia.
Usted no puede esperar que su vida sea precisamente camino de santidad si usted deja de lado la palabra de Dios. No puede ser. El que rechaza la Biblia no puede ser santo. Es interesante, ¿por qué? Porque puede ser que alguien sea muy religioso, muy devoto en su práctica religiosa, cualquiera que sea. Del cristianismo, por supuesto, ¿no? Pero mire lo que dice el profeta Isaías. El profeta Isaías en el capítulo 1 y en los versos 10 al 17, Dios hace un reclamo, ¿no? Y dice en el verso 11, ¿para qué me sirve la multitud de vuestros sacrificios? Es decir, todas las penitencias, los rezos, las vigilias, los ayunos y todo eso. Dice el Señor, ¿para qué me sirven? Dice, y en el verso 15 dice, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré, dice. Yo no oiré. ¿Y por qué? Porque los que ofrecían esto, en el verso 11 dice que eran los que habían llegado a un estado de corrupción parecido al de Sodoma y Gomorra. Es decir, ellos eran muy religiosos, pero no eran santos, eran corruptos. ¿Sí? Entonces, ¿qué? Claro, las ceremonias, todos, ¿no? Los ayunos, las vigilias, la oración, las penitencias, todo lo que usted quiera, no tiene ningún valor desprovisto de la santidad de la persona. Por eso el Señor dice en el verso 16, lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos. Dice, dejad de hacer lo malo. Y cuando se hace eso, entonces se entra en ese estado en el que moralmente se es sin culpa. Ahora, recordemos pues, la santidad humana, Adán y Eva no se hicieron santos ellos, los hizo santos Dios. Y lo mismo ahora. Nosotros la parte humana es tomar una decisión. Es tomar la decisión. Es, Señor, voy a mantener delante de mis ojos tu santidad para que tú me hagas santo a mí, porque yo solo no puedo hacerlo. Y el apóstol Pablo nos enseña que nosotros somos transformados en aquello que contemplamos. Entonces, si tenemos, como en la diadema del sumo sacerdote, la santidad al Señor aquí delante de nuestros ojos, y todas nuestras decisiones que se toman aquí con esta parte del cerebro están condicionadas por la santidad. Entonces, claro, Dios va a edificar nuestro carácter a su imagen, a su semejanza. Nos va a hacer santos, algo que nosotros no podemos hacer sin Él y sin su palabra. Es la santidad lo que hace el Señor dijo, no, si ustedes no son santos, toda la religión, todas las ceremonias, todo lo que hagan, eso a mí me desagrada. Eso es lo que Dios dijo. Sin embargo, cuando la persona, el creyente, es santo, esto es agradable delante de Dios. Miren lo que dice la palabra. Dice, en Primera de Crónicas, capítulo 16 y verso 29, dad a Jehová la honra debida a su nombre, traed ofrenda y venid delante de él. Postraos delante de Jehová, dice, en la hermosura de la santidad. Y lo mismo dice en el Salmo 96:9 y en el Salmo 110:3. Para Dios, que el adorador
venga, habiendo sido santificado. Para Dios es hermoso. Lo que hermosea el culto, lo que hace agradable el culto a Dios es la santidad de los adoradores. ¿Sí? Claro, venir a pretender adorar a Dios sin santidad, sin tener eso como el anhelo máximo de la vida, hasta cierto punto es hipocresía, ¿verdad? Por eso el Señor dijo, miren, no me interesan todas sus ceremonias, no me interesan sus oraciones, yo no voy a oír, voy a esconder, voy a volver mi rostro para otro lado, dijo, ¿no? Primero dijo que deben tener el propósito de qué, deben tener el propósito de que de ser limpios, de quitar la iniquidad, de dejar de hacer lo malo. Claro, y usted solo no se puede limpiar, usted solo no puede dejar de hacer lo malo, necesita la gracia de Dios. Y entonces, y claro, por eso es que necesitamos venir a Él para entregarnos, para humillarnos, para que el Señor haga ese milagro más maravilloso, nos convierta en hombres nuevos, creados otra vez a imagen de Dios. En el Salmo 93 y el verso 5 leemos lo siguiente: tus testimonios son muy firmes. Dios no dice una cosa hoy y otra mañana. Lo que Dios dice es así, para siempre. Tus testimonios son muy firmes. La santidad, dice, ojo, la santidad conviene a tu casa para siempre. O sea, aquí está hablando del templo o de los lugares que son consagrados, ¿no? Y es interesante porque usted va a recordar que cuando Dios llama a Moisés allá en el monte desde la zarza, Moisés no estaba consciente de la santidad de ese lugar en donde Dios se había manifestado hablando desde la zarza, de la zarza ardiente. Y entonces Moisés simplemente, claro, él pensaba que esa era una zarza cualquiera que estaba ardiendo y no entendía por qué es que no se consumía. Y por eso se acerca a ver, sin ser consciente, hasta ese momento de la santidad. Pero ¿qué es lo que le dice Dios? Le dice, quita las sandalias, quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y por eso es que el salmista dice, la santidad conviene a tu casa para siempre. Es decir, los lugares de culto que han sido dedicados, consagrados a Dios, no son cualquier cosa. Miren, cuando nosotros perdemos el sentido de la santidad, dejamos de mirar las cosas sagradas como son, sagradas, y comenzamos a verlas como cosas comunes. Esto es grave, es muy grave. ¿Por qué razón? Porque es muy frecuente, es muy común ver ahora lugares que se supone que son lugares de culto convertidos en ¿qué? Convertidos en una suerte de discotecas. ¿Convertidos en qué? Convertidos en teatros. Convertidos en circos. Convertidos en simples lugares de reuniones, como cualquier auditorio. Es terrible. Y claro, eso es no tener conciencia de la santidad. En todos esos lugares debería existir un rótulo afuera que diría, quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y ay de los líderes
que no reprenden la iniquidad y promueven la santidad. Desafortunadamente tenemos nosotros una pandemia de predicadores que no denuncian lo que es incorrecto, sino que predican para agradar los oídos de los oyentes. Predican para ser aplaudidos, para mantener su estatus. Y por lo tanto, no dicen las cosas que necesitamos saber. Esto es grave. En 1 Samuel, el capítulo 13 y el verso 13, hablando del sumo sacerdote, Elí, sumo sacerdote, en tiempo de Samuel, dice así, Dios dice así: juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Entonces, claro, los líderes religiosos están para conducir al rebaño por el camino de la santidad, no para dejarlos ahí como que vayan por cualquier camino o que promuevan cualquier camino. No, Dios fue bien claro y Dios dijo: no, la familia de Elí simple y sencillamente será juzgada para siempre. ¿Por qué? Porque él no reprendió la iniquidad. Él vio que sus hijos eran blasfemados, habían abandonado este camino y dice: y no se lo estorbaste. Nuestra misión, no sé si usted que me oye tiene algún cargo en su congregación, no lo sé, pero ya sea que lo tenga o no, y si especialmente lo tiene, recuerde que parte de su deber como instrumento o siervo de Dios es estorbar la iniquidad y promover la santidad. Si usted no hace eso, usted estará cayendo exactamente en la misma situación del sacerdote Elí. Ahora, Dios es maravilloso y nos ha hecho promesas fantásticas. El Señor Jesucristo murió precisamente ¿para qué? Para devolvernos la santidad. Y además de devolvernos la santidad, nos ha prometido vida eterna. Nos ha prometido que mansión en el cielo. Nos ha prometido que nos vamos a sentar con Él en el trono. Nos ha prometido una tierra nueva. Nos ha prometido un cuerpo que no se enferma, un cuerpo perfecto. Es increíble, ¿no? Y claro, estas no son todas las promesas que nos ha hecho, hay muchísimas más. Ha prometido que nos va a dar su protección y su cuidado. Y dice en 2 Corintios, el capítulo 7 y el verso 11, dice: puesto que tenemos tales promesas. Ahora, mire lo que dice: limpiémonos de toda contaminación de carne, del cuerpo pues, y de espíritu. Y termina el verso diciendo: perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Claro. Ese debe ser el desafío de nuestra vida todos los días. Perfeccionar la santidad en el temor de Dios. Y en Colosenses, el capítulo 1, los versos 21 y 22, leemos: y a vosotros también, que eras en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne, por medio de la muerte. Ahora, note, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Hay un montón de gente que tiene una imagen de un crucifijo. Claro, no voy a condenar a nadie por eso, porque a lo mejor no son conscientes de que Dios ha dicho que eso no se debe tener, ¿verdad?
Sin embargo, digamos, esto de Cristo crucificado es importante. Lo que a veces, a pesar de tener la imagen o a pesar de saber que Jesús fue crucificado y considerarlo, lo que a veces no se entiende es que Jesús, por medio de esa muerte vergonzosa, pretendía devolvernos la santidad. Dice, para presentaros santos, ojo, para presentaros santos, sin mancha e irreprensibles delante de Él. El Señor quiere que usted pueda estar en la presencia suya con Él. ¿Llegó al punto de qué? Llegó al punto de entregarse en la cruz. Entonces, claro, todo, al final de cuentas, Dios ha puesto todo en la mesa. Y todo ahora depende de qué? Todo ahora depende de una decisión, la decisión que usted debe tomar, o va a tomar, o tiene que tomar. ¿Aceptará usted entrar en el camino de santidad? Andar en los pasos de Jesús. Permitir que Dios le devuelva la santidad original. Esa es la voluntad de Dios. Yo espero que también sea la suya. Y si es así, el resultado será glorioso, será maravilloso. Que Dios le bendiga. Bendito Padre que estás en el cielo, muchas gracias. Porque por nosotros mismos jamás podríamos ser santos. Pero nos diste a tu Hijo precioso para que por medio de su muerte nosotros pudiésemos recibir de nuevo la santidad original. En su nombre te lo rogamos. Amén.